Ella caminaba sola por la selva, el vestido de luto pegado al cuerpo, los pies heridos, hundiéndose en el barro caliente del bosque. Había sido expulsada como una carga, y solo quería desaparecer. Pero entonces se detuvo. En medio del claro, 5 niños cubiertos de lodo la observaban en silencio, frente a una casa podrida, devorada por la maleza y el paso del tiempo. El mayor sostenía a un bebé y un cuchillo oxidado con la mirada fija en ella. La viuda no sabía quiénes eran ni por qué estaban allí, pero lo que descubriría al cruzar esa puerta, lo cambiaría todo. La puerta de la hacienda se cerró con un golpe seco, definitivo, como el sonido de una tapa de ataúd cayendo sobre la vida que Elena había conocido hasta ese momento. No hubo despedidas largas ni abrazos fingidos. Su cuñado simplemente giró la llave en la cerradura de hierro forjado y le dio la espalda, murmurando algo sobre la mala suerte que ella traía consigo. Elena se quedó parada en el camino de tierra, bajo un sol que caía a plomo sobre la huasteca, sintiendo cómo el vestido negro de luto, riguroso y pesado, comenzaba a adherirse a su piel con un sudor frío. No tenía a dónde ir, y lo sabía. En sus manos apretaba una pequeña valija de cuero desgastado y un sobre amarillento con las escrituras de El Olvido, una propiedad remota que su difunto esposo había ganado en una partida de cartas años atrás y que todos consideraban una broma de mal gusto. La expulsión no había sido un acto de pasión, sino un cálculo frío. Una viuda sin hijos, en 1912, era un estorbo administrativo que la familia política no estaba dispuesta a costear en tiempos de revolución y escasez. Elena comenzó a caminar, no porque tuviera esperanza, sino por la inercia mecánica de quien todavía no ha decidido acostarse a morir. El camino real, polvoriento y marcado por las huellas de las carretas y los caballos de los soldados, se extendía frente a ella como una cicatriz abierta en la tierra. A cada paso, sus botines de ciudad, hechos de una piel fina e inadecuada para el terreno agreste, se hundían en el polvo suelto, torciéndole los tobillos y recordándole su nueva condición de desterrada. No miró atrás. No quería ver la casa donde había sido feliz, o al menos donde había tenido la ilusión de seguridad, haciéndose pequeña a sus espaldas. Su mente estaba en blanco, un lienzo gris donde solo resonaba el eco de las palabras de su suegra. Esa tierra es todo lo que te toca, Elena. Si tienes dignidad, desaparecerás allá y no volveremos a saber de ti. Y la dignidad, pensó ella con amargura, era lo único que no le habían podido quitar en el reparto de bienes. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a transformarse, perdiendo la domesticidad de los campos de cultivo para dar paso a la anarquía vegetal de la selva alta. Los árboles se volvieron más altos, más densos, cerrando filas a los costados del camino como centinelas mudos que custodiaban un mundo antiguo y hostil. El aire se volvió espeso, cargado de una humedad que olía a tierra fermentada, a hojas en descomposición y a vida oculta. Elena sentía que se adentraba en la boca de un animal gigantesco que respiraba con lentitud. El ruido de la civilización, el tañido lejano de las campanas, los ladridos de los perros, las voces humanas, se fue apagando hasta desaparecer por completo, sustituido por el zumbido eléctrico de las cigarras, un sonido constante y penetrante que parecía taladrarle los sienes y aumentar su sensación de aislamiento absoluto. La soledad en la selva no es silencio, es una presencia abrumadora que te observa desde 1000 puntos invisibles. Elena, acostumbrada a los salones con techos altos y a la servidumbre silenciosa, se sintió minúscula bajo la cúpula verde que filtraba la luz del sol hasta dejarla en un tono verdoso y enfermizo. Su vestido negro, con sus encajes y sus capas de enaguas, se convirtió en una trampa de calor, una prisión de tela que la asfixiaba a cada metro. Se detuvo un momento para beber agua de una cantimplora vieja, y al hacerlo, notó cómo sus manos temblaban, no de miedo, sino de una debilidad física profunda, nacida de días de comer poco y dormir mal. Se miró las manos, pálidas y finas, y se preguntó cuánto tardarían en volverse ásperas,
o si acaso sobrevivirían lo suficiente para cambiar. La idea de la muerte no la asustaba. De hecho, caminaba hacia el olvido, con la secreta esperanza de que la selva terminara el trabajo que la tristeza había comenzado. El segundo día de caminata fue una prueba de resistencia que Elena superó solo porque el dolor de sus pies era más soportable que el dolor de su alma. El camino se había convertido en una vereda estrecha, apenas visible entre la maleza que intentaba reclamar el espacio. Las ramas bajas le arañaban los brazos y le enganchaban el rebozo, obligándola a detenerse y desenredarse con movimientos lentos y fatigados. Vio huellas en el barro, algunas de animales que no sabía identificar, y otras, más inquietantes, que parecían de botas humanas, viejas y borrosas por la lluvia reciente. La región estaba infestada de gavillas de bandoleros y desertores de la revolución, hombres para los que la vida de una mujer sola valía menos que la bala necesaria para matarla. Pero el miedo, esa emoción que debería haberla paralizado, se sentía distante, amortiguado por la capa de indiferencia que la depresión había depositado sobre sus nervios. Al atardecer del tercer día, el cielo se tiñó de un violeta amoratado, un color de moretón que presagiaba una tormenta inminente o la llegada de una noche sin luna. Elena estaba exhausta. Sus piernas se movían por pura voluntad, arrastrando el peso de su cuerpo y de su historia. Fue entonces cuando el terreno se abrió ligeramente, y en medio de un claro invadido por la vegetación, distinguió la silueta de la casa. No era la ruina total que había imaginado, pero estaba lejos de ser un hogar. Era una estructura de madera y adobe, de 2 plantas, que se alzaba torcida y oscura contra el cielo crepuscular. Las enredaderas subían por las paredes como venas hinchadas, buscando asfixiar la construcción, y el techo de tejas estaba picado de agujeros negros que parecían bocas abiertas al cielo. Se detuvo al borde del claro, respirando con dificultad, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. La casa emanaba una sensación de abandono tan profunda que casi se podía tocar, una tristeza mineral que resonaba con la suya propia. «El olvido», susurró, y su propia voz le sonó extraña en medio de aquel paraje desolado. No había luz en las ventanas, que no eran más que huecos vacíos sin cristales ni contraventanas, cuencas oscuras que miraban hacia la selva con una indiferencia ciega. Sin embargo, mientras observaba la estructura, una ráfaga de viento movió las copas de los árboles y trajo hasta ella un olor que no encajaba con la podredumbre vegetal ni con la humedad de la piedra vieja. Era un olor tenue, casi imperceptible, pero inconfundible para cualquier mujer que hubiera llevado una casa. Olía a humo de leña quemada recientemente. Elena frunció el ceño, agudizando la vista en la penumbra creciente. Si la casa estaba abandonada desde hacía años, como decían las escrituras y las burlas de su familia, no debería haber fuego, a menos que la propiedad hubiera sido tomada por ocupantes ilegales, por gente que vivía al margen de la ley. Su instinto de supervivencia, que creía muerto, dio una pequeña sacudida en su pecho. Podría dar media vuelta, intentar esconderse en el monte y esperar el amanecer, pero su cuerpo se negó a dar un paso más lejos de aquel posible refugio. La tormenta estaba por caer, y el cielo gruñía con truenos lejanos. Con una resignación que se parecía mucho a la valentía, Elena se ajustó el rebozo sobre los hombros, agarró con fuerza el asa de su valija y dio el primer paso hacia el porche de madera que crujía bajo el peso de los años. Al acercarse, notó detalles que desde lejos se perdían. Había un sendero apenas marcado en la hierba alta que conducía a la entrada, como si pies pequeños hubieran pasado por allí muchas veces, aplastando los tallos, pero sin llegar a crear un camino de tierra. En el porche, una vieja silla de mimbre yacía volcada, con una pata rota, y había restos de lo que parecía ser una muñeca de trapo, sucia y desmembrada, medio enterrada en el lodo acumulado en una esquina. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Aquel objeto infantil, allí tirado, hablaba de una huida precipitada o de una tragedia interrumpida. Subió los escalones. La madera gimió bajo sus pies.
un sonido largo y quejumbroso que pareció alertar a todo lo que vivía dentro y fuera de la casa. Se paró frente a la puerta principal, una hoja de madera maciza hinchada por la humedad y entreabierta unos centímetros, oscilando levemente con la brisa. Elena puso la mano sobre la madera áspera y empujó. La puerta se dio con un chirrido de goznes oxidados que rompió el silencio de la selva como un grito. El interior estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz agónica del atardecer que entraba por las ventanas rotas. El olor a humo se hizo más fuerte allí dentro, mezclado con el hedor a encierro y a humanidad rancia. Elena dio un paso hacia el interior, su silueta negra recortada contra la luz violeta del exterior, entrando en la boca del lobo sin saber que lo que encontraría allí no eran bestias, sino algo mucho más aterrador y frágil. Elena avanzó por el pasillo central de la casa, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a su espalda como una cortina pesada. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo y tierra que amortiguaba el sonido de sus pasos, pero cada tabla crujía con una protesta aguda, delatando su presencia a cualquier cosa que habitara en las sombras. A sus lados, las puertas de las habitaciones estaban abiertas o arrancadas de sus marcos, revelando espacios vacíos donde solo quedaban esqueletos de muebles y montones de hojas secas arrastradas por el viento. La atmósfera dentro de la casa era distinta a la de la selva. Afuera, la vida salvaje gritaba y se agitaba, pero aquí dentro reinaba una quietud tensa, artificial, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Elena sentía en la nuca el hormigueo instintivo de estar siendo vigilada, no por los ojos vacíos de la casa, sino por una mirada viva, consciente y cargada de miedo. El olor a humo se hizo más denso a medida que se acercaba al fondo del pasillo, donde debía estar la cocina. Era un olor terroso, de madera verde quemándose mal, mezclado con el aroma inconfundible de cuerpos humanos que llevan mucho tiempo sin asearse. Ese olor a miseria y encierro le revolvió el estómago, recordándole las historias de los lazaretos y los refugios de guerra que se contaban en voz baja en el pueblo. Elena se detuvo un instante, con la mano apoyada en la pared descascarada, tratando de controlar el temblor de sus piernas. No tenía armas, salvo la pequeña navaja que llevaba en la valija para cortar fruta, y su instinto le gritaba que estaba invadiendo un territorio que ya había sido reclamado. Sin embargo, la curiosidad y una extraña fatalidad la empujaron hacia adelante, hacia el arco de piedra que separaba el pasillo de la cocina. Al cruzar el umbral, la penumbra era casi total. Las ventanas de la cocina estaban cubiertas por tablas mal clavadas, dejando pasar solo hilos de luz moribunda que cruzaban el aire cargado de partículas de polvo. Elena entrecerró los ojos, tratando de adaptar su vista a la oscuridad, y escuchó un sonido inconfundible, el roce rápido de piel contra el suelo, seguido de un siseo bajo, como de advertencia. No era un animal. Los animales huyen o atacan con ruido. Esto era un movimiento calculado de ocultamiento. Con dedos torpes por el nerviosismo, buscó en el bolsillo de su vestido la caja de cerillos que siempre llevaba consigo. El raspado de la cabeza de fósforo contra la lija sonó como un disparo en el silencio, y la pequeña llama amarilla brotó, temblando entre sus dedos, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes manchadas de hollín. La luz del cerillo reveló una escena que le robó el aliento de golpe, congelándola en el sitio. En el rincón más alejado de la cocina, bajo el refugio precario de una mesa de madera maciza y carcomida, había un nudo de cuerpos. No era una bestia, ni un grupo de bandidos borrachos. Eran niños. 5 criaturas pequeñas, enredadas unas con otras en una masa de extremidades sucias, y ropas convertidas en harapos grises. Al ver la luz, el grupo se contrajo, pegándose contra la pared como si quisieran fundirse con el adobe, y 5 pares de ojos, enormes y brillantes en la oscuridad, se clavaron en ella con una mezcla aterradora de pánico absoluto y odio defensivo. Elena sintió que el corazón se le detenía un segundo. Esperaba encontrar la muerte o la soledad, no aquella imagen de desamparo crudo y violento. Los niños parecían espectros de la selva.
Sus pieles estaban cubiertas de costras de barro y mugre, sus cabellos eran nidos de enredos y paja. Había dos gemelos, idénticos en su delgadez, que se aferraban a las piernas de una niña un poco mayor, cuya respiración sonaba como un silbido roto, húmedo y doloroso en el silencio de la cocina. En el centro del grupo, protegiendo con su cuerpo a un bebé que apenas se sostenía sentado y que chupaba frenéticamente un trozo de tela sucia, estaba el mayor de todos. No tendría más de 10 años, pero su rostro no tenía nada de infantil. Era una máscara tensa de vigilancia, con los pómulos marcados por el hambre y la boca apretada en una línea dura. No lloraban. Ninguno de ellos lloraba. El silencio con el que la miraban era antinatural, forjado a golpes de terror. El niño mayor se puso de pie lentamente, sin dejar de mirar a Elena a los ojos, moviéndose con la fluidez de un gato acorralado. Se interpuso entre ella y los pequeños, abriendo los brazos ligeramente para cubrir el máximo espacio posible. En su mano derecha, apretada con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos bajo la mugre, sostenía un cuchillo de cocina. La hoja estaba oxidada y mellada, un pedazo de metal viejo que probablemente había sido rescatado de la basura. Pero en manos de aquel niño desesperado, parecía el arma más letal del mundo. El cerillo de Elena comenzó a quemarle los dedos, pero ella no se atrevió a soltarlo ni a apagarlo, temiendo que la oscuridad rompiera el frágil equilibrio de aquel momento y desatara un ataque. «¿Quién eres?», gruñó el niño. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en días, y estaba cargada de una amenaza que intentaba ser adulta, pero que se quebraba en los bordes por el miedo. El cuchillo temblaba ligeramente en el aire, apuntando al pecho de Elena. Los otros niños, detrás de él, observaban la escena conteniendo el aliento, con los ojos fijos en la figura negra y alta que había invadido su escondite. Elena se vio a sí misma a través de los ojos de ellos, una aparición vestida de luto riguroso, pálida y silenciosa, que llegaba con el anochecer como la muerte misma. Comprendió en ese instante que para ellos ella no era una salvadora, sino el monstruo final que venía a terminar lo que sea que hubiera empezado su desgracia. Elena sintió una oleada de compasión tan intensa que le dolió físicamente en el pecho, desplazando su propio dolor y su apatía. Esos niños estaban solos, en medio de la nada, defendiendo un rincón sucio como si fuera un castillo, armados con chatarra y coraje. Vio la herida abierta en la pierna de la niña que tosía. Vio las costillas marcadas de los gemelos. Vio la desesperación en los ojos del bebé que buscaba consuelo en un trapo seco. Su propia tragedia personal, la pérdida de su esposo, la traición de su familia. Le pareció de repente un lujo burgués comparado con la supervivencia brutal que tenía delante. El cerillo finalmente le quemó la yema del dedo y ella lo soltó con un siseo de dolor, dejando que la oscuridad volviera a caer, pero esta vez, una oscuridad compartida. «Soy Elena», dijo en la penumbra, forzando a su voz a sonar suave, firme y humana, despojándola de cualquier tono de autoridad o amenaza. Lentamente, con movimientos deliberados para no asustarlos, comenzó a bajar hasta quedar de rodillas en el suelo sucio, sin importarle que el lodo manchara su vestido de seda negra. Se puso a su altura, reduciendo su tamaño, volviéndose menos imponente. Levantó las manos vacías, palmas abiertas hacia el niño del cuchillo, mostrando que no tenía nada que ocultar. «No voy a hacerles daño», susurró. Y la frase quedó suspendida en el aire viciado de la cocina, una promesa frágil lanzada al abismo que los separaba. Escuchó la respiración agitada del niño mayor, el sonido del cuchillo bajando milímetros, pero sin dejar de apuntarle. La tensión en la cocina era palpable, un hilo a punto de romperse. Elena sabía que cualquier movimiento brusco podía desencadenar una tragedia. El niño estaba al límite de sus fuerzas nerviosas y la violencia era su único lenguaje conocido en ese momento. Se quedó quieta, de rodillas, ofreciendo su vulnerabilidad como bandera de paz. «Tengo comida», añadió,
recordando el pan duro y el queso que llevaba en el morral. No se movió para sacarlos todavía, solo dejó caer la palabra como una ofrenda. En el rincón, uno de los gemelos emitió un gemido bajo al escuchar la palabra comida, y el niño mayor giró la cabeza levemente, un gesto de duda que abrió la primera grieta en su armadura. Elena respiró hondo, tragando el olor a miseria, y se preparó para la negociación más importante de su vida. No por tierras ni dinero, sino por la confianza de 5 almas rotas. El cuchillo no bajó de inmediato, se mantuvo firme en el aire viciado de la cocina, trazando una línea invisible entre la vida y la muerte, entre la necesidad y el instinto. Elena podía ver el conflicto librándose detrás de los ojos oscuros de Mateo. El mandato primitivo de proteger a su manada contra la urgencia dolorosa de un estómago vacío que llevaba días, quizás semanas, retorciéndose. El silencio se rompió por un gemido involuntario de uno de los gemelos al ver la mano de Elena moverse hacia el morral, un sonido agudo de deseo animal que hizo temblar la determinación del hermano mayor. Mateo tragó saliva, su nuez subiendo y bajando en el cuello delgado, y dio un paso atrás, bajando el arma apenas unos centímetros, lo suficiente para indicar una tregua temporal, pero manteniendo la guardia alta, listo para atacar si la promesa de comida resultaba ser una trampa. Con movimientos que parecían ocurrir bajo el agua, lentos y deliberados para no despertar a la bestia del miedo, Elena abrió los broches de su valija. El sonido del cuero viejo crujiendo pareció un estruendo. Extrajo un paño de lino envuelto y lo depositó en el suelo, deslizándolo suavemente sobre la tierra acumulada hacia el grupo de niños. Al abrirse los pliegues de la tela, el olor del pan rancio y el queso seco se liberó en la habitación, un aroma simple y terrenal que, en aquel contexto de abandono, tenía la potencia de un banquete real. Vio cómo las narices de los pequeños se dilataban, cómo sus cuerpos se tensaban hacia adelante como cuerdas de violín a punto de estallar, hipnotizados por la comida que yacía a menos de 1 metro de sus manos sucias. Mateo fue el primero en moverse, con la rapidez de una cobra. Se abalanzó sobre el paño, agarró el pan y el queso con una mano, mientras con la otra mantenía el cuchillo en alto, apuntando a Elena. Retrocedió hacia el rincón, protegiendo el botín con su cuerpo, y lo que sucedió a continuación le partió el corazón a la viuda más que cualquier desprecio sufrido en su propia vida. El niño no comió. Con dedos temblorosos y sucios, partió el pan duro en trozos desiguales y comenzó a repartirlos. El primer pedazo, el más blando, fue para el bebé que lloriqueaba en silencio. Luego para la niña enferma, Lucía. Después para los gemelos, que devoraron su ración sin masticar. Solo al final, cuando no quedaron más que migajas y la corteza más dura del queso, Mateo se llevó algo a la boca, comiendo con la dignidad feroz de un capitán que se hunde con su barco, asegurándose de que su tripulación sobreviva primero. Elena permaneció de rodillas, observando la escena con un nudo en la garganta que le impedía hablar. Aquello no era anarquía, era una jerarquía del amor, forjada en el infierno. Mientras comían, notó detalles que la oscuridad había ocultado antes. La ropa de los niños no eran simples harapos viejos, sino prendas de buena calidad, encajes y algodones finos que habían sido destruidos por el uso constante y la falta de lavado, sugiriendo un pasado no muy lejano de bienestar. Sin embargo, ahora esas ropas colgaban de cuerpos esqueléticos, cubiertos de picaduras de insectos y rasguños infectados. La niña, Lucía, interrumpió su masticación para toser, un sonido seco, profundo y cavernoso que sacudió su pequeño cuerpo como un terremoto, haciendo que Mateo se congelara y mirara hacia la puerta con pánico, como si el ruido pudiera invocar demonios. Esa tos reveló una verdad aterradora. Esos niños habían aprendido a vivir en silencio absoluto. Incluso el bebé, que debería haber estado gritando por la incomodidad y el hambre, solo emitía quejidos ahogados, succionando el pan con desesperación muda. Habían sido entrenados o forzados por el terror a borrar su presencia acústica del mundo. Elena sintió el peso de esa disciplina antinatural,
No era el silencio de la paz, era el silencio de la presa, que sabe que el depredador está cerca. Decidió no moverse de su lugar esa noche. Se acomodó en el suelo frío, apoyando la espalda contra la pared opuesta, manteniendo una distancia respetuosa que decía, no voy a invadir tu espacio, pero quedándose lo suficientemente cerca para decir, no te voy a dejar solo. La noche cayó por completo sobre la casa, espesa y cargada de los sonidos de la selva que despertaba afuera, contrastando con la quietud sepulcral de la cocina. Elena no durmió. Mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de los 5 niños al otro lado de la habitación. Escuchaba los silbidos del pecho de Lucía, los movimientos inquietos de los gemelos en sueños, y la vigilia tensa de Mateo, que permaneció sentado gran parte de la noche, con el cuchillo en el regazo, montando guardia contra las sombras y contra la extraña mujer de negro que había traído pan. En esa vigilia compartida se forjó un vínculo extraño, no de confianza, sino de coexistencia necesaria. Eran 2 soledades, la de la viuda y la de los huérfanos, colisionando en medio de la nada. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las tablas de las ventanas, gris y lechosa, reveló la realidad del lugar con una crueldad sin filtros. La cocina era un desastre de suciedad acumulada, excrementos de ratón en las esquinas y telarañas que colgaban como velos funerarios. Pero lo peor era ver a los niños a la luz del día. Sus pieles estaban pálidas bajo la mugre, con ojeras profundas que parecían moretones, y sus ojos tenían ese brillo febril de la desnutrición crónica. Elena sintió una oleada de vergüenza ajena por la humanidad que había permitido esto. Se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo por haber dormido en el suelo duro, y vio que Mateo ya estaba despierto, mirándola, el cuchillo todavía en su mano, aunque su agarre parecía menos firme, debilitado por el cansancio. «Necesito agua», dijo Elena rompiendo el silencio de la mañana con voz ronca. No lo pidió como un favor, sino como una declaración de necesidad común. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del vestido, y señaló hacia la puerta trasera que suponía daba al patio y al pozo. Mateo no se movió para detenerla, pero la siguió con la mirada, girando la cabeza como un búho. Elena salió al porche trasero, respirando el aire húmedo de la mañana, y encontró un barril de recolección de lluvia lleno de agua estancada pero clara. Llenó su cantimplora y regresó, pero no bebió primero. Vertió un poco de agua en la tapa y se la ofreció a Mateo. Fue un gesto calculado. El líder come último, pero bebe primero para probar que no hay veneno. El niño dudó un segundo, mirando el agua temblorosa en la tapa de metal, y luego la tomó, bebiendo de un trago rápido. No hubo agradecimiento verbal, pero sus hombros bajaron 1 centímetro. Elena aprovechó esa pequeña apertura. Se acercó a Lucía, que la miraba con ojos grandes y asustados, y señaló su pierna. A través de los rasgones del vestido sucio se veía una herida fea, roja e hinchada, con bordes amarillentos que supuraban. «Eso te va a matar si no lo limpiamos», dijo Elena con tono práctico, sin sentimentalismos, como si hablara de una mancha en un mantel. Mateo se tensó de nuevo, levantando el cuchillo a medias, pero Elena lo miró fijamente, sosteniendo su mirada con una autoridad tranquila que no había sabido que tenía. «Tú no puedes curarla con ese cuchillo, Mateo, pero yo sé de hierbas. Déjame ayudarla». Fue la mención de su nombre lo que lo desarmó. Elena lo había escuchado susurrarlo a los gemelos durante la noche. Al nombrarlo, lo convirtió de una amenaza anónima en un niño con identidad. Mateo bajó el cuchillo, derrotado por la lógica irrefutable de la infección que consumía a su hermana. Asintió, un movimiento breve y seco de cabeza. Elena se arremangó las mangas de su vestido de luto y se puso manos a la obra, buscando agua limpia y rompiendo un trozo de su propia enagua para usarlo como venda. Mientras limpiaba la herida, con Lucía mordiéndose el labio para no gritar, Mateo se sentó cerca, observando cada movimiento. Y fue entonces, en medio de ese acto de curación,
Cuando el niño finalmente habló, con una voz que sonaba como si se arrastrara sobre grava. Mamá dijo que nos escondiéramos, pero ellos nunca volvieron por nosotros. Elena no interrumpió al niño. Sabía instintivamente que interrumpir ese torrente de palabras sería como intentar detener una hemorragia con las manos sucias. Mateo hablaba con la mirada fija en el suelo, desgranando la historia con una voz monocorde y carente de inflexiones emocionales, un mecanismo de defensa brutal para narrar el horror sin revivirlo plenamente. Contó que sus padres habían llegado a esa casa no como dueños, sino como cuidadores, contratados por un administrador lejano que jamás aparecía. Eran gente humilde, trabajadores de la tierra que veían en ese aislamiento una oportunidad para ahorrar y escapar de la pobreza endémica de la región. Pero la selva, con su promesa de recursos vírgenes, tiene una manera cruel de tentar a los desesperados. Su padre, un hombre optimista según los recuerdos fragmentados de Mateo, había encontrado algo en el lecho del río que cruzaba la propiedad. Unas piedras pesadas y brillantes que lavó en secreto durante noches enteras, convencido de que eran oro puro, el boleto de salida hacia una vida digna lejos del barro y los mosquitos. Pero en la Huasteca de aquellos años, el rumor de la riqueza viajaba más rápido que el viento y era más peligroso que la fiebre amarilla. Mateo no sabía exactamente quién había hablado, si fue una imprudencia de su padre en el pueblo al intentar vender una pepita, o si algún peón observador había notado el brillo en sus ojos. Lo que sí sabía, con la certeza traumática de quien ha visto al diablo, era el nombre que su padre susurró con terror la noche antes de que todo terminara: el Capitán Buitre. Era un caudillo local, un desertor de la revolución que había formado su propia gavilla de hombres sin ley, dedicados a saquear rancherías y a dejar un rastro de cenizas a su paso. La sola mención de ese nombre había transformado la atmósfera de la casa, convirtiendo el hogar en una trampa mortal donde el aire se sentía espeso y cargado de presagios oscuros. La llegada de los hombres no fue una sorpresa total, sino una fatalidad esperada. Mateo describió cómo su madre, con una calma aterradora que contrastaba con sus manos temblorosas, los había despertado en mitad de la noche, no con gritos, sino con sacudidas firmes. Los llevó a la cocina, al mismo lugar donde ahora se escondían, y levantó unas tablas sueltas del suelo, revelando un hueco oscuro y húmedo, un falso sótano cavado originalmente para guardar tubérculos y protegerlos de la humedad. «Entren ahí y no salgan», les había ordenado, empujando a los gemelos y al bebé hacia la oscuridad del agujero. «No importa lo que escuchen, no importa si gritamos. Si hacen un solo ruido, los hombres malos los encontrarán y nos matarán a todos». Esa fue la última orden, el último acto de amor maternal, condenarlos al silencio absoluto para comprarles una oportunidad de vida. El espacio bajo el suelo era angosto, olía a tierra mojada, a moho y a raíces viejas. Mateo contó cómo se apretaron unos contra otros en la oscuridad total, con él sosteniendo la boca del bebé para ahogar cualquier llanto instintivo. A través de las rendijas de las tablas no podían ver nada, pero podían oírlo todo, y el sonido fue mucho peor que cualquier imagen. Escucharon el galope de los caballos frenando en seco en el patio, las botas pesadas golpeando la madera del porche, los gritos exigiendo el oro que supuestamente estaba escondido. Escucharon la voz de su padre, primero intentando razonar, luego suplicando, y finalmente, un sonido sordo, un golpe seco que cortó sus palabras de golpe. Mateo tuvo que taparle los oídos a Lucía cuando su madre empezó a gritar, no pidiendo piedad para ella, sino jurando que no sabía nada, desviando la atención lejos de la cocina, lejos del suelo falso. Luego vino el silencio, un silencio largo, pesado y definitivo que duró mucho más que los gritos. Los hombres se quedaron un tiempo en la casa, removiendo muebles, rompiendo cosas, buscando el tesoro inexistente o mal escondido. Mateo escuchó sus pasos pesados resonando justo encima de sus cabezas, sintiendo cómo el polvo caía a través de las rendijas sobre sus rostros bañados en lágrimas mudas.
Escuchó cómo discutían, frustrados por no encontrar el botín grande que esperaban, y cómo finalmente decidieron irse, no sin antes amenazar con volver a quemar el lugar si el oro no aparecía. Cuando los caballos se alejaron, el impulso de salir fue abrumador, pero la orden de su madre seguía viva en su mente. No salgan. Y no salieron. Se quedaron allí abajo, en la oscuridad, acurrucados sobre la tierra fría, orinándose encima, temblando de hambre y terror, durante 2 días completos. Cuando la sed se volvió insoportable y el silencio de la casa se sintió permanente, Mateo fue el primero en empujar la tabla. Salió a una cocina devastada, con los muebles volcados y la loza rota esparcida por todas partes. Pero lo que más recordaba, lo que le hacía detenerse en su relato y tragar saliva con dificultad, eran las manchas. Había manchas oscuras y pegajosas en el suelo del salón, rastros de algo que había sido arrastrado hacia afuera. No había cuerpos. Los hombres se los habían llevado, quizás para tirarlos al río o para dejarlos en el camino como advertencia. Mateo, con 10 años, tomó un balde de agua y un trapo, y limpió las manchas frenéticamente antes de permitir que sus hermanos salieran del agujero. No quería que su último recuerdo de sus padres fuera un charco de sangre seca. Les dijo que se habían ido, que los hombres se los habían llevado lejos, una mentira piadosa que con los días se transformó en la cruda verdad de la orfandad. ¿Por qué no se fueron?, preguntó Elena suavemente, terminando de vendar la pierna de Lucía. ¿Por qué quedarse aquí donde podrían volver? Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón roído y sacó un papel arrugado, manchado de humedad y suciedad. Lo desdobló con cuidado reverente, como si fuera una reliquia sagrada. Era una nota escrita con letra apresurada y temblorosa, probablemente garabateada por la madre en esos minutos finales antes de esconderlos. Mateo no sabía leer bien, pero había memorizado las palabras que su madre le susurró al oído antes de cerrar la trampilla. Si algo nos pasa, esperen. No le abran a nadie, solo a un ángel vestido de noche. Él vendrá a cuidarlos cuando todo esté oscuro. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal al escuchar la frase. Bajó la mirada hacia su propio vestido, el luto riguroso que la cubría de pies a cabeza, la seda negra y opaca que había elegido para enterrarse en vida. Para el mundo, su vestimenta era un símbolo de muerte y derrota. Para esos niños, educados en la desesperación y aferrados a una promesa materna, el negro era el color de la salvación. No era magia, ni una profecía sobrenatural. Era la astucia desesperada de una madre que, sabiendo que la muerte rondaba, inventó una imagen lo suficientemente fuerte para mantener a sus hijos quietos y ocultos, hasta que llegara alguien que no fuera un bandido, alguien que probablemente vestiría de luto en aquellos tiempos de guerra constante. Elena no tuvo corazón para desmentir la fantasía. Miró a los niños, que ahora la observaban no con miedo, sino con una expectativa reverencial que pesaba toneladas sobre sus hombros. Al aceptar tácitamente ese papel, Elena renunciaba a su propio plan de desaparecer y morir. Ya no era la viuda inútil expulsada por su familia, ahora era el ángel de la noche, una guardiana designada por una muerta para proteger a los vivos. Terminó de ajustar el nudo de la venda en la pierna de Lucía y le acarició la mejilla sucia a la niña. La piel de la pequeña estaba caliente, pero su mirada se había suavizado. «Ya estás curada, Lucía», dijo Elena con firmeza. «Ahora vamos a ver qué más podemos hacer para sobrevivir aquí». Pero la paz en la selva es siempre una tregua temporal, nunca una victoria definitiva. Justo cuando la atmósfera en la cocina comenzaba a relajarse, cuando Mateo bajaba la guardia y los gemelos se atrevían a acercarse al morral en busca de más migajas, un sonido rompió la calma del exterior. No era el canto de un pájaro, ni el aullido de un mono. Era un sonido rítmico, pesado y metálico, que vibraba en el suelo y se transmitía a través de las paredes de adobe. Elena, que había crecido en haciendas, lo reconoció al instante, y vio cómo el rostro de Mateo palidecía bajo la mugre, volviendo a la máscara de terror absoluto.
Eran cascos de caballo, muchos caballos, y se acercaban al galope hacia la casa, cerrando el cerco sobre el refugio que acababan de empezar a reconstruir. El estruendo de los caballos frenando en el patio exterior sacudió los cimientos de la casa y de la precaria calma que se había instalado en la cocina. El sonido de los cascos golpeando la tierra compactada, los relinchos nerviosos de las bestias y las voces graves de los hombres gritando órdenes se filtraron a través de las paredes de adobe como una sentencia de muerte. Mateo se quedó paralizado con el color drenándose de su rostro hasta dejarlo con la apariencia de la cera vieja. El cuchillo, que había bajado hacía unos momentos, volvió a subir por puro reflejo muscular, aunque sus manos temblaban tanto que el arma era inútil. Los gemelos se aferraron a las piernas de Elena, enterrando sus caras en la tela negra de su vestido, buscando desaparecer dentro de su sombra. El bebé, sintiendo la tensión eléctrica en el aire, comenzó a emitir un llanto bajo y quejumbroso que amenazaba con delatar su posición en cuestión de segundos. Elena no necesitó pensar. El instinto maternal, que creía estéril en su vientre vacío, se despertó con la fuerza de un volcán. Agarró a Mateo por los hombros, sacudiéndolo suavemente para romper su catatonia. «Escúchame», le susurró con una intensidad feroz, mirándolo directamente a los ojos desorbitados. «Necesito que vuelvan al agujero, ahora mismo. No importa lo que escuchen ahí arriba, no salgan hasta que yo abra la puerta. ¿Me entiendes?» El niño asintió mecánicamente, sus ojos llenándose de lágrimas de terror al recordar los días de encierro y oscuridad, pero la autoridad en la voz de Elena le dio un anclaje. Con movimientos rápidos y silenciosos, Mateo corrió hacia el rincón de la cocina y levantó las tablas sueltas del suelo, revelando la boca negra del falso sótano que olía a humedad y a miedo antiguo. La evacuación fue rápida y desgarradora. Elena ayudó a bajar a Lucía primero, cuidando su pierna vendada, luego pasó a los gemelos, que se resistían a soltar su mano, y finalmente entregó al bebé en los brazos de Mateo, que ya estaba abajo, esperándolos en la penumbra subterránea. Antes de cerrar, Elena se inclinó sobre el hueco y miró al niño mayor una última vez. «Recuerda la promesa de tu madre», le dijo, invocando la única magia en la que ellos creían. «El ángel de la noche está aquí. Yo los voy a proteger». Mateo la miró desde la oscuridad, y por primera vez, Elena vio en él no a un guerrero improvisado, sino a un niño que confiaba ciegamente en ella. Cerró la trampilla con cuidado, asegurándose de que las tablas encajaran perfectamente en su lugar, borrando cualquier rastro de la entrada. Una vez cerrada la trampa, Elena trabajó con una eficiencia frenética. Arrastró la pesada mesa de madera unos centímetros para que una de sus patas quedara justo sobre el borde de las tablas sueltas, dificultando que alguien las levantara por casualidad. Tomó un puñado de tierra y polvo del rincón y lo esparció sobre las juntas de la madera para disimular las grietas recientes, ensuciándose las manos y el vestido en el proceso. Luego, miró alrededor de la cocina buscando cualquier señal de vida reciente. Escondió el morral con la comida dentro del horno frío de la estufa, pateó los trapos sucios debajo de un armario y se alisó el cabello con las manos temblorosas. En menos de 2 minutos, la cocina volvió a ser un lugar abandonado, salvo por ella, que permanecía de pie en el centro como una estatua de luto. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolían las costillas, pero extrañamente, su mente estaba clara y fría como el hielo. Ya no tenía miedo por su propia vida. Ese miedo había desaparecido en el momento en que cerró la trampilla sobre las cabezas de los niños. Ahora, su único propósito era ser la barrera entre esos hombres y el sótano. Se miró las manos sucias de tierra y sangre seca de la herida de Lucía, y en lugar de limpiarlas, las dejó así. Eran las manos de alguien que ha estado escarbando, o de alguien que ha estado enterrando. Se ajustó el rebozo negro sobre los hombros, irguió la espalda con la dignidad aprendida en los salones de la alta sociedad que la había despreciado, y comenzó a caminar hacia la puerta principal. No iba a esperar a que entraran a buscarla.
iba a salir a recibirlos. Caminar por el pasillo hacia la luz del atardecer fue como caminar hacia el cadalso. Escuchaba las botas pesadas de los hombres subiendo los escalones del porche, haciendo crujir la madera vieja con un peso arrogante. Escuchaba sus risas, sus comentarios vulgares sobre lo fácil que sería quemar el lugar si no encontraban lo que buscaban. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones de aire viciado, y empujó la puerta principal para abrirla de par en par. La luz rojiza del sol poniente la golpeó en la cara, cegándola por un instante. Pero ella no parpadeó. Dio un paso hacia el porche, saliendo de la sombra de la casa para convertirse en una sombra viva frente a los intrusos. Su figura alta y delgada, envuelta en metros de tela negra que ondeaba con el viento de la tormenta inminente, debió parecerles una aparición. Eran 3 hombres, montados en caballos sudorosos y nerviosos. No eran soldados regulares, sino bandoleros de la peor calaña. Hombres curtidos por el sol y la violencia, con rostros sucios y barbas descuidadas. Llevaban carrilleras de balas cruzadas sobre el pecho y rifles apoyados en los muslos con una familiaridad letal. El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz fea que le cruzaba la mejilla izquierda y dientes que brillaban con oro robado, estaba desmontando justo cuando Elena apareció. Se quedó con un pie en el estribo, congelado por la sorpresa de ver a una mujer vestida como una viuda rica en medio de aquella ruina selvática. Los otros 2 hombres también detuvieron sus movimientos, sus manos yendo instintivamente a las empuñaduras de sus pistolas, confundidos por la presencia de aquella figura espectral. El silencio se extendió por el claro, tenso y vibrante, solo roto por el resoplido de un caballo y el sonido del viento agitando las copas de los árboles. Elena aprovechó esa confusión inicial. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, parada en lo alto de los escalones, mirándolos desde arriba con una expresión de frialdad absoluta, como si fueran insectos molestos que hubieran interrumpido un ritual sagrado. Sabía que el silencio incomodaba a los hombres violentos. Esperaban gritos, súplicas o huidas, no una inmovilidad pétrea. Su vestido negro absorbía la luz, convirtiéndola en un agujero oscuro en el paisaje, y su palidez, acentuada por el hambre y el cansancio, le daba un aire de enfermedad o de muerte que resultaba inquietante incluso para asesinos experimentados. El líder, recuperándose de la sorpresa, terminó de bajar del caballo y escupió un chorro de tabaco al suelo, tratando de recuperar su bravuconería. ¿Quién diablos eres tú?, ladró, caminando hacia el porche con paso pesado, su mano descansando casualmente sobre la culata de su revólver. ¿Y qué haces en la casa del buscador de oro? Su voz era una mezcla de curiosidad y amenaza, y sus ojos recorrían a Elena con una lascivia calculadora, evaluando si valía la pena como botín o si era solo un estorbo. Los otros 2 hombres rieron nerviosamente, desmontando también y acercándose como hienas que huelen sangre, rodeando el porche para cortar cualquier posible ruta de escape, aunque Elena no había hecho ningún ademán de moverse. Elena no retrocedió. Mantuvo su posición, bloqueando con su cuerpo la entrada a la casa y, por extensión, el camino hacia la cocina y el sótano. Miró al líder directamente a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo hizo dudar por un segundo. «Soy la dueña de esta propiedad», dijo con una voz que para su propia sorpresa sonó metálica y cortante, desprovista de cualquier temblor. «Y esta es una casa de luto. No recibimos visitas y menos de ladrones que no saben respetar el dolor de la muerte». La palabra muerte salió de su boca con un peso específico, cargada de una intención oscura. Sabía que no podía vencerlos con fuerza, así que tendría que usar sus miedos más profundos, las supersticiones que gobernaban la vida en la selva tanto como las balas. El líder de la banda soltó una carcajada seca y áspera que no llegó a sus ojos, un sonido hueco destinado a reafirmar su dominio ante sus hombres, pero que resonó con una nota falsa en el aire, cargado de electricidad estática. Dio un paso pesado hacia adelante, subiendo al primer nivel del porche, invadiendo el espacio personal de Elena con un olor agrio a sudor de caballo, tabaco rancio y pólvora quemada.
se inclinó hacia ella, tan cerca que Helena pudo ver los poros abiertos de su nariz y las manchas amarillentas en sus ojos inyectados en sangre, tratando de intimidarla con su mera presencia física. «Dueña», repitió con burla, escupiendo la palabra como si fuera un hueso de fruta. «Aquí la única ley es la que sale del cañón de mi rifle, señora. Y esta casa tiene una deuda pendiente con nosotros. El buscador de oro nos robó, y si él está muerto, alguien tiene que pagar con dinero o con sangre». Helena no parpadeó, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera o se encogiera de miedo. Mantuvo la espalda recta, rígida como una tabla de ataúd, y dejó que una frialdad sepulcral se apoderara de su expresión, transformando su rostro en una máscara de indiferencia ante la amenaza de violencia. Sabía que mostrar miedo sería su sentencia. Estos hombres eran depredadores que se excitaban con el olor del pánico. En cambio, optó por la repulsión, mirándolo con el desdén de quien observa una enfermedad incurable. «El oro no sirve de nada en el infierno», dijo en voz baja, con un tono monótono y fatalista. «Y eso es exactamente en lo que se ha convertido esta casa. Un infierno de fiebre y delirio que se llevó a todos los que vivían aquí antes de que ustedes llegaran a reclamar su parte». El bandolero frunció el ceño, confundido por la falta de súplica en la mujer, y detuvo su avance por un instante, evaluando la situación con una sospecha renovada. Los otros dos hombres que habían estado rodeando el porche con sonrisas lobunas también se detuvieron, intercambiando miradas inquietas al notar el cambio en la atmósfera. Helena aprovechó esa duda, esa pequeña grieta en su confianza, para clavar el último clavo en su mentira desesperada. «Adelante», continuó, alzando la voz lo suficiente para que los tres la escucharan claramente sobre el rumor del viento. «Entren si son tan valientes, pero sepan que lo que mató a mi familia no fue una bala. Fue la peste negra, la fiebre que pudre la carne en vida y te hace escupir los pulmones a pedazos». La palabra peste cayó sobre el claro como una maldición bíblica, más aterradora en 1912 que cualquier ejército revolucionario. En aquellos tiempos, las epidemias eran fantasmas reales que barrían pueblos enteros sin distinción de bando o riqueza, y el miedo al contagio invisible era un terror atávico arraigado en la superstición popular. El líder dio un paso atrás instintivamente, como si el aliento de Helena fuera venenoso, y se llevó la mano a la boca y la nariz, cubriéndose con el pañuelo sucio que llevaba al cuello. «La peste», murmuró, y su voz había perdido toda la arrogancia anterior, reemplazada por una cautela temerosa. Miró hacia las ventanas oscuras de la casa, que antes le habían parecido una oportunidad de saqueo, y ahora le parecían bocas abiertas de un lazareto infectado. Helena vio el miedo florecer en sus ojos y supo que tenía que empujar más fuerte, hacer que la mentira fuera tan gráfica que les revolviera el estómago. «Murieron hace 3 días», mintió con una fluidez espeluznante, visualizando los cuerpos imaginarios de sus hijos pudriéndose en las habitaciones. «Mis 5 hijos. El mayor empezó con los vómitos negros y luego los bubones le reventaron en el cuello. Los gemelos le siguieron a las pocas horas. Todavía están ahí adentro, en la sala, porque no he tenido fuerzas para cavar 5 tumbas yo sola. Están hinchados esperando». Extendió la mano hacia la puerta abierta, un gesto de invitación macabra. «Si quieren el oro, búsquenlo. Debe estar debajo de los catres donde yacen los cuerpos. Tomen lo que quieran, pero llévense también la maldición que habita en estas paredes». Uno de los hombres que estaba junto a los caballos hizo la señal de la cruz rápidamente, murmurando una oración entre dientes, y retrocedió varios metros, alejándose de la casa como si el suelo mismo estuviera quemando. «Vámonos, capitán», dijo con voz temblorosa. «Esto no vale la pena. Mi abuela decía que la peste se pega con solo mirar a los muertos. Esa mujer ya está marcada, mírela, parece un cadáver andando». El miedo al contagio estaba rompiendo la cohesión de la banda más rápido que cualquier amenaza de autoridad. La codicia tenía un límite, y ese límite era la muerte negra y dolorosa que Helena estaba describiendo con tanta calma. El líder, sin embargo, no quería ceder tan fácilmente ante una mujer,
su orgullo herido luchando contra su instinto de supervivencia. Entornó los ojos, buscando algún rastro de engaño en el rostro de Helena, alguna señal de que todo era un farol. ¿Y tú por qué sigues viva?, gruñó, aunque no se acercó de nuevo. Si todos murieron, ¿por qué tú estás aquí parada hablando? Helena levantó sus manos sucias, manchadas con la tierra del sótano, y la sangre seca de la herida de Lucía, y se las mostró. A la luz crepuscular parecían las manos de alguien que ha estado manipulando la muerte. Porque estoy esperando mi turno, respondió con una serenidad desoladora. Ya siento la fiebre. Solo estoy esperando a que Dios termine de castigarme. ¿Quieres esperar conmigo? Fue esa resignación absoluta, esa falta de lucha por la vida, lo que finalmente convenció al bandolero. Nadie mentía sobre su propia muerte con tanta tranquilidad. El hombre miró las manos manchadas, miró la oscuridad insondable del interior de la casa donde supuestamente se pudrían 5 niños, y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Escupió de nuevo al suelo, esta vez con asco y miedo, como si quisiera expulsar el aire viciado de sus pulmones. «¡Maldita sea!», maldijo, girando sobre sus talones bruscamente. «¡Esta tierra está podrida! ¡Que se la traguen los gusanos y el diablo!». Caminó hacia su caballo con pasos rápidos, casi corriendo, queriendo poner distancia entre él y la viuda apestada. Los hombres montaron con una prisa torpe, sus caballos captando el nerviosismo de sus jinetes y girando en círculos, relinchando. El líder lanzó una última mirada de odio y temor hacia Helena, que permanecía inmóvil en el porche como una gárgola guardiana. «Si te veo en el pueblo, mujer, te meto un tiro para que no contagies a nadie», amenazó. Pero la amenaza sonaba vacía, dicha desde la seguridad de la retirada. Espolearon a las bestias y salieron al galope, levantando una nube de polvo rojo que se mezcló con las primeras gotas de lluvia que empezaban a caer del cielo plomizo. El sonido de los cascos se alejó rápidamente, devorado por la espesura de la selva, hasta que solo quedó el ruido del viento y el latido ensordecedor del corazón de Helena en sus oídos. Helena se quedó allí parada mucho tiempo después de que se fueran, incapaz de moverse, con las piernas temblando tan violentamente que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. La adrenalina abandonó su cuerpo de golpe, dejándola vacía, mareada y con ganas de vomitar. Había mirado a la muerte a la cara y la había espantado con un cuento de fantasmas, pero el costo emocional había sido brutal. Lentamente, se deslizó hasta quedar sentada en el suelo del porche, abrazándose las rodillas, mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza, lavando el polvo del camino pero no el miedo que se había incrustado en sus huesos. Miró hacia el interior de la casa, hacia la cocina donde 5 niños contenían la respiración bajo la tierra, y supo que la verdadera prueba no había terminado. Acababa de empezar. Ahora tenía 5 vidas que dependían de su capacidad para sostener esa mentira y construir una fortaleza sobre ella. La lluvia se soltó con la violencia repentina de las tormentas tropicales. Un muro de agua que cayó sobre la selva, como si el cielo intentara lavar la inmundicia que los hombres habían dejado a su paso. El ruido del aguacero golpeando el techo de tejas y láminas viejas era ensordecedor. Un rugido constante que ahogaba cualquier otro sonido del mundo exterior, creando una cortina acústica perfecta alrededor de la casa. Helena permaneció unos minutos más en el porche, dejando que el agua fría le salpicara la cara, mezclándose con el sudor seco y las lágrimas no derramadas, sintiendo cómo la temperatura bajaba bruscamente. Ese frío le devolvió la sensibilidad a sus extremidades entumecidas por la tensión. Ya no era una estatua de la muerte. Era una mujer temblando de frío y de alivio, consciente de que cada segundo que pasaba bajo la lluvia borraba las huellas de los caballos y alejaba el peligro, al menos por esa noche. Entró en la casa cerrando la puerta con el cerrojo oxidado y empujando una vieja silla contra el pomo para trabarla, un gesto inútil contra la fuerza bruta, pero necesario para su paz mental. El interior estaba sumido en una oscuridad casi líquida,
apenas rota por los relámpagos que iluminaban brevemente las grietas de las paredes como cicatrices de luz. Elena caminó a tientas por el pasillo, guiándose por la memoria muscular y por el deseo urgente de liberar a los prisioneros del subsuelo. Sus pasos ya no sonaban en la madera. El estruendo de la tormenta se tragaba todo, permitiéndole moverse como el fantasma que había pretendido ser. Al llegar a la cocina, el olor a tierra mojada que subía del suelo era intenso, un recordatorio olfativo de dónde estaba la vida en esa casa. Abajo, enterrada, esperando una señal de resurrección. Arrastró la mesa pesada con un esfuerzo que le hizo gemir, sus músculos protestando por el abuso de adrenalina de la última hora. Se arrodilló en el suelo sucio, ignorando el dolor en sus rodillas, y buscó con los dedos el borde de las tablas sueltas, escarbando la tierra que ella misma había esparcido para camuflar la entrada. Al levantar la trampilla, una bocanada de aire caliente, viciado y cargado de olor a orina y miedo concentrado, le golpeó el rostro. Por un instante terrible. No escuchó nada, ni un suspiro, ni un movimiento, y el pánico de que se hubieran asfixiado o desmayado le heló la sangre. ¿Mateo?, susurró hacia el agujero negro, su voz perdiéndose en la oscuridad subterránea. Un relámpago iluminó la cocina, y por una fracción de segundo, el hueco se llenó de luz blanca. Allí estaban, 5 pares de ojos mirando hacia arriba, brillando en la oscuridad como animales de madriguera acorralados. Estaban apiñados en una masa compacta de cuerpos temblorosos, abrazados unos a otros con una fuerza desesperada. Mateo estaba en el centro, sosteniendo al bebé contra su pecho con una mano y cubriendo la boca de uno de los gemelos con la otra, cumpliendo la orden de silencio hasta las últimas consecuencias. Al ver la silueta de Elena recortada contra el techo iluminado por los rayos, el niño no se relajó de inmediato. Su cuerpo seguía en tensión de combate, esperando ver detrás de ella la cara del capitán buitre o el cañón de un arma. La desconfianza era su religión, y no la abandonaban fácilmente, ni siquiera ante la mujer que les había prometido protección. «Ya se fueron», dijo Elena, alzando la voz para hacerse oír sobre el trueno que sacudió la casa. Extendió los brazos hacia el agujero, no como una autoridad, sino como un refugio. «Suban, se han ido y la lluvia ha borrado el camino, estamos solos otra vez». Fue Lucía quien rompió la parálisis. La niña, impulsada por la incomodidad de su pierna herida y la claustrofobia, se estiró hacia las manos de Elena. Al sentir el tacto cálido y vivo de la mujer, soltó un sollozo ahogado que rompió el dique emocional del grupo. Elena la izó con fuerza, sacándola de la tierra como quien arranca una raíz, y la abrazó contra su pecho mojado, sintiendo los huesos frágiles de la niña temblar contra sus costillas. Uno a uno, fue sacando a los niños del subsuelo, un parto a la inversa, donde la tierra devolvía a sus hijos a la luz precaria de la tormenta. Los gemelos se aferraron a su falda, enterrando las caras en la tela húmeda, buscando el olor a lluvia que traía Elena para limpiar el hedor del encierro. El último en salir fue Mateo, pasando al bebé con cuidado antes de trepar él mismo. Cuando sus pies tocaron el suelo de la cocina, no corrió a abrazarla. Se quedó de pie, sacudiéndose la tierra de los pantalones, y la miró con una intensidad nueva, evaluando a la mujer que tenía delante. Ya no veía a una extraña rica y perdida. Veía a alguien que había salido a enfrentar a los monstruos y había regresado viva. ¿Los mataste?, preguntó con voz ronca, esperando la confirmación de una violencia que él entendía. Elena negó con la cabeza lentamente, apartando un mechón de cabello mojado de su frente. «No», respondió con honestidad brutal. «Los asusté. Les dije que ustedes estaban muertos, que la peste negra se los había llevado y que yo estaba muriendo también. El miedo a la enfermedad es más fuerte que la codicia, Mateo». El niño procesó la información en silencio, sus ojos oscuros recorriendo el vestido negro de Elena, su piel pálida, su aspecto fantasmal bajo la luz de la tormenta. Una comprensión lenta amaneció en su rostro.
una mezcla de asombro y reverencia supersticiosa. Para él, la mentira no restaba valor al acto, al contrario, confirmaba que ella poseía un poder diferente, una astucia que pertenecía al mundo de las sombras del que su madre le había hablado. El ángel de la noche, murmuró Mateo, casi para sí mismo, tocando tímidamente la tela del vestido de Elena. Mamá dijo que vestiría la oscuridad para que los malos no la vieran. Elena sintió un peso enorme asentarse sobre ella al escuchar esas palabras, pero esta vez no era un peso que la aplastara, sino uno que la anclaba a la tierra. No podía decirles que era solo una viuda desesperada improvisando mentiras. Para sobrevivir en esa selva, necesitaban creer en algo más grande que la suerte. Asintió gravemente, aceptando el título y la carga que conllevaba. La oscuridad nos protege ahora, dijo, cerrando el círculo de su mitología personal. Mientras lleve este vestido, nada malo entrará en esta casa. Esa noche, la dinámica en la casa cambió de manera irreversible. Ya no eran dos bandos compartiendo un espacio por necesidad. Eran una unidad de supervivencia forjada bajo el fuego del miedo. Elena encendió la estufa de leña, no solo para cocinar, sino para combatir la humedad y el frío que se filtraban por los huesos. El fuego crepitó alegremente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes, y por primera vez, esas sombras no parecían amenazantes. Calentó agua, y con una paciencia infinita, comenzó a limpiar las caras y las manos de los niños, quitándoles la tierra del sótano y el rastro de su calvario. No había mucha comida, solo un caldo aguado hecho con hierbas y un poco de carne seca que encontró en el fondo de su valija, pero lo comieron sentados en círculo alrededor del fuego, como una tribu antigua celebrando el hecho de seguir respirando. Mientras el bebé se dormía en su regazo, succionando su dedo meñique, Elena miró a su alrededor. La cocina seguía siendo una ruina. La tormenta seguía rugiendo afuera y su futuro era tan incierto como la oscuridad de la selva. Pero el vacío que había sentido en su pecho desde la muerte de su esposo, ese agujero negro que amenazaba con tragarla, se había llenado. No con felicidad, eso era demasiado pedir todavía, sino con propósito. Tenía 5 bocas que alimentar, 5 mentes que calmar y una mentira enorme que mantener. Se había adentrado en el monte buscando un lugar para morir en silencio, y la selva, con su ironía salvaje, le había dado 5 razones ruidosas, sucias y aterrorizadas para vivir. El amanecer posterior a la tormenta trajo una claridad insultante al claro de la selva, una luz cruda y blanca que exponía cada grieta de la casa y cada hueso marcado en los cuerpos de los niños. La lluvia había lavado el barro y el miedo inmediato, dejando un olor a ozono y vegetación machacada, pero también había borrado la cortina de agua que los protegía del mundo. Elena se despertó con el cuerpo entumecido por haber dormido en una silla vigilando la puerta, y al abrir los ojos se encontró con 5 miradas fijas en ella. No esperaban el desayuno, esperaban órdenes. En ese silencio matutino, Elena comprendió que la mentira de la peste no era solo una táctica para una noche, sino que tendría que convertirse en su forma de vida. Para que el mundo exterior los dejara en paz, debían dejar de existir. A partir de hoy, somos fantasmas, sentenció Elena, mientras repartía las últimas virutas de queso seco con una solemnidad casi religiosa. Estableció las reglas del lazareto, con la frialdad de un general en tiempos de asedio. Durante el día, las ventanas permanecerían cerradas y cubiertas con tablas o telas oscuras. No se encendería fuego que produjera humo visible hasta que cayera la noche. Y, lo más importante, el silencio sería absoluto. Los niños, que ya habían vivido bajo el terror del Capitán Buitre, aceptaron las restricciones sin protestar. Para ellos, el silencio no era una prisión, sino un escudo que ya conocían bien. La casa se convirtió en una tumba fingida, donde la vida bullía en susurros y movimientos reptantes bajo la superficie. La primera semana fue una guerra contra el hambre física, mucho más implacable que cualquier bandido.
Una vez que se acabaron las provisiones de la valija, Elena tuvo que aprender a leer la selva a través de los ojos de Mateo. El niño la guió por senderos apenas visibles detrás de la casa, mostrándole dónde crecían los quelites silvestres, qué raíces se podían hervir para engañar al estómago y cómo encontrar nidos de aves imprudentes. Elena, cuyas manos solo habían conocido el bordado y la porcelana, aprendió a escarbar la tierra negra con los dedos desnudos, rompiéndose las uñas hasta la carne viva para arrancar camotes deformes. No había dignidad en esa búsqueda, solo una necesidad animal de calorías que la despojó de cualquier remanente de orgullo aristocrático. Una tarde, bajo el calor sofocante del mediodía que convertía la casa cerrada en un horno, Mateo hizo un gesto a Elena para que lo siguiera al sótano. Allí, en la penumbra, sacó de un rincón un saquito de cuero viejo que había pertenecido a su padre. Lo abrió con manos temblorosas y volcó el contenido sobre la palma de Elena. Eran pequeñas piedras irregulares, pesadas y de un color grisáceo con vetas doradas. «Es esto», susurró el niño, con una mezcla de fascinación y repulsión. «Por esto vinieron. Papá dijo que nos haría reyes». Elena examinó las piedras acercándolas a un rayo de luz. Era pirita, el oro de los tontos, mezclada con cuarzo sucio. Su marido había sido minero aficionado en su juventud. Ella sabía distinguir la diferencia. Sintió una oleada de tristeza tan profunda que tuvo que cerrar el puño para contenerla. Aquel hombre había muerto, y su familia había sido destruida por un puñado de piedras sin valor y una ilusión óptica. Miró a Mateo, esperando ver la decepción en su rostro si le decía la verdad, pero decidió callar. No podía quitarle la idea de que el sacrificio de sus padres había sido por algo real, aunque fuera trágico. «Esto es peligroso, Mateo», le dijo devolviéndole el saco. «No porque valga mucho, sino porque los hombres creen que vale. Vamos a enterrarlo donde nadie lo encuentre jamás. El verdadero oro de esta casa son ustedes». Enterraron el saco esa misma noche bajo un árbol de ceiba gigante, devolviendo a la tierra la maldición mineral que había desatado el infierno. Sin la quimera del oro, la realidad de la supervivencia se impuso con brutalidad. Elena se dio cuenta de que no podían vivir eternamente de raíces y suerte. Necesitaban cultivar, pero no podían tener una milpa visible que delatara su presencia desde el camino. Explorando los límites de la propiedad, descubrió entre la maleza alta unos arbustos leñosos con hojas cerosas y oscuras que habían sobrevivido al abandono. Plantas de café. Eran viejas, asilvestradas y ahogadas por las enredaderas, pero estaban vivas. Elena recordó las haciendas cafetaleras de su infancia en Veracruz, el olor del grano tostado, el dinero que movía esa industria silenciosa. Si lograban limpiar el cafetal sin alterar el paisaje exterior, tendrían algo que comerciar en el futuro, algo que no brillaba pero que se podía comer. El trabajo físico transformó el cuerpo de Elena. La viuda pálida y suave desapareció, reemplazada por una mujer de músculos tensos y piel curtida, aunque siempre cubierta por el vestido negro que se negaba a quitarse. La seda se rasgó, se manchó de barro y savia, perdió su brillo, pero ganó una textura de armadura. Cada remiendo que le hacía por las noches a la luz de una vela era una cicatriz de batalla. Para los niños, verla trabajar a la par de ellos, cargando leña o limpiando el machete oxidado que Mateo había afilado con una piedra de río, cimentó su autoridad mucho más que cualquier palabra dulce. No era una madre sustituta que daba besos. Era una líder de manada que sudaba y sangraba con ellos. Pero el trauma tiene sus propios horarios y no respeta el cansancio del día. Las noches eran el territorio de los demonios. Lucía se despertaba gritando ahogadamente, reviviendo el sonido de los disparos. Los gemelos a veces se quedaban catatónicos, mirando un punto fijo en la oscuridad, negándose a hablar. Elena aprendió a combatir esos momentos no con lógica, sino con presencia física. Se acostaba en el suelo con ellos, formando una pila humana de calor y respiración, y les contaba historias en voz muy baja. No cuentos de hadas, sino historias de su propia vida, editadas para sonar como aventuras de resistencia.
Les hablaba de mujeres que esperaban frente al mar, de ciudades de piedra, de tiempos donde no había miedo. Su voz se convirtió en el ancla que los mantenía cuerdos mientras la selva aullaba afuera. Una noche, mientras limpiaban frijoles silvestres a la luz de la luna para no gastar velas, Mateo rompió su habitual estoicismo. ¿Crees que el capitán Buitre volverá?, preguntó sin mirarla, sus dedos moviéndose mecánicamente entre las vainas. Elena detuvo sus manos. Podía mentirle, prometerle seguridad eterna, pero eso sería cruel en un mundo tan volátil. Es posible, respondió con la honestidad dura que ahora los unía. Hombres como él son como los opilotes, siempre vuelven donde creen que hay carne. Pero esta vez no nos encontrará escondidos en un agujero, Mateo. Esta vez conocerá la casa por dentro, y nosotros conocemos cada crujido, cada sombra y cada trampa de este lugar mejor que él. El niño levantó la vista y asintió, y en ese gesto, Elena vio el nacimiento de algo nuevo. El miedo seguía ahí, latente en el fondo de sus pupilas, pero ya no lo paralizaba. Se había convertido en combustible. Habían dejado de ser víctimas pasivas de una tragedia para convertirse en los guardianes de su propio destino, atrincherados en una fortaleza de mentiras y selva. Elena miró a través de las rendijas de la ventana tapiada hacia la oscuridad exterior. Sabía que la paz era frágil, que el hambre acechaba y que la mentira de la peste tenía fecha de caducidad. Pero mientras escuchaba la respiración acompasada de los 5 niños a su alrededor, supo que defendería ese rincón podrido del mundo con una ferocidad que ni ella misma sabía que poseía. La viuda había muerto en el camino. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso: una madre por elección. El tiempo en la selva no se medía por el calendario gregoriano, sino por la lenta y brutal rotación de las estaciones que dictaban la vida y la muerte. Pasaron 6 meses desde la noche de la tormenta, y el lazareto de Elena se había transformado en una máquina de supervivencia silenciosa y eficiente, y las lluvias cesaron, dando paso a un calor seco que agrietaba la tierra, pero para entonces, los arbustos de café que habían limpiado con tanto esfuerzo ya estaban cargados de cerezas rojas y brillantes, ocultas bajo la sombra de los árboles grandes para no ser vistas desde el aire ni desde los cerros. La cosecha fue un trabajo agotador, realizado principalmente de noche o al amanecer, con los niños moviéndose entre las filas de plantas como espectros pequeños, recogiendo el fruto con manos ágiles y calladas, llenando canastas tejidas con lianas mientras el resto del mundo dormía ajeno a su existencia. Aquellos meses de aislamiento forzoso habían operado un cambio físico y mental en los niños que ningún orfanato habría logrado. Ya no eran las criaturas temblorosas que Elena encontró bajo la mesa. El trabajo duro y la dieta constante, aunque frugal, les habían devuelto la carne a los huesos y el brillo a los ojos. Mateo, en particular, había estirado su estatura y ensanchado sus hombros, convirtiéndose en el capataz silencioso de la pequeña finca. Sin embargo, la disciplina del miedo seguía intacta. Un crujido inesperado en el monte o el vuelo bajo de un pájaro grande bastaban para que todos se congelaran en sus sitios, mimetizándose con el entorno hasta que el peligro pasaba. Habían aprendido que su seguridad dependía enteramente de mantener la ficción de que en esa casa solo habitaban fantasmas y cadáveres insepultos. Pero la supervivencia tiene una aritmética cruel. El café no se come, y las reservas de sal, hilo y medicinas básicas se habían agotado hacía semanas. La pequeña Lucía volvió a toser una noche, no por enfermedad grave, sino por el polvo y la debilidad, recordándole a Elena la fragilidad de su situación. Tenían varios costales de granos de café de excelente calidad, lavados en el río y secados al sol en los patios traseros, pero esos costales no valían nada si no se convertían en moneda. Elena miró a los niños, vio sus ropas remendadas hasta lo imposible y sus pies descalzos que se habían endurecido como cascos, y supo que había llegado el momento de romper el cerco. Tenía que volver al mundo de los vivos, aunque fuera solo por unas horas, para canjear su cosecha por vida. La decisión provocó la primera discusión real entre ella y Mateo. El niño,
Aterrorizado ante la idea de que ella saliera y fuera capturada o reconocida, le rogó que no fuera, ofreciéndose él mismo para ir al pueblo. Tú eres un niño, Mateo. Si te ven con café, te lo robarán o te matarán para saber de dónde lo sacaste, argumentó Elena con firmeza, mientras cosía los bajos de su vestido negro para que pareciera aún más lúgubre y antiguo. Yo soy la viuda loca, la apestada. A mí me tendrán miedo. El miedo es la única moneda que respetan allá afuera. Cargó 2 mulas viejas que habían aparecido errantes en la propiedad semanas atrás, bestias flacas que habían domesticado, y estibó 4 sacos de café, cubriéndolos con mantas sucias para que parecieran bultos de ropa vieja o desperdicios. El viaje hacia el puesto comercial más cercano, una tienda de raya abandonada que servía de punto de intercambio en los límites de la civilización, fue una procesión fúnebre bajo el sol implacable. Elena caminaba delante de las mulas, con el rebozo cubriéndole casi toda la cara, dejando visibles solo sus ojos hundidos y oscuros. Cada paso que la alejaba de la seguridad de la casa aumentaba su ritmo cardíaco, una taquicardia sorda que le golpeaba las costillas. Cruzó caminos donde vio rastros de caballos recientes y columnas de humo lejanas que indicaban quemas o campamentos revolucionarios. Pero la selva parecía conspirar a su favor, ocultándola en los tramos más expuestos. Se sentía como una intrusa en la realidad, una viajera del tiempo que no pertenecía a ninguno de los 2 mundos que transitaba. Al llegar al puesto comercial al atardecer, la atmósfera era tensa, cargada de murmullos y miradas de soslayo. Había hombres bebiendo pulque en el porche, peones cansados y algún soldado desertor, pero cuando vieron aparecer a la figura negra emergiendo del camino de la selva maldita, el silencio se propagó como una mancha de aceite. Nadie se acercó. Los rumores sobre la casa de la peste y la viuda que velaba a sus hijos muertos habían crecido y mutado en la imaginación popular, convirtiéndola en una especie de leyenda local, un espíritu que traía mala suerte. Elena no desmintió nada. Caminó con la cabeza alta, arrastrando su leyenda como un manto real, y se dirigió directamente al mostrador del comerciante, un hombre gordo y sudoroso que retrocedió 2 pasos al verla entrar. «Vengo a cambiar», dijo Elena con voz seca, sin saludos ni cortesías. Su voz sonó rasposa, poco usada, lo que añadió un efecto teatral involuntario a su presencia. Señaló los bultos en las mulas afuera. «Café, del bueno, de la tierra alta». El comerciante la miró con una mezcla de codicia y terror supersticioso. Sabía de dónde venía ella. Sabía que esa tierra supuestamente estaba maldita. Pero también sabía que el café de altura se pagaba a precio de oro en la ciudad. La codicia, como Elena había calculado, libró una batalla rápida contra el miedo y ganó por un margen estrecho. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó el hombre, sin atreverse a mirarla a los ojos, como si temiera que la peste se transmitiera por la mirada. La negociación fue rápida y brutal. Elena no pidió dinero, pidió sacos de harina, maíz, sal, herramientas, quinina y tela resistente. El comerciante, queriendo deshacerse de ella lo más rápido posible, le dio más de lo que valía el café, llenando las alforjas de las mulas con una prisa nerviosa. Mientras cargaba los suministros, Elena sintió las miradas de los hombres en el porche clavadas en su nuca. Podía oler su miedo, un olor agrio y metálico. Uno de ellos, un borracho valiente, murmuró algo sobre quemar a la bruja, pero nadie se movió. La historia de los cuerpos hinchados y la enfermedad invisible era un muro más efectivo que cualquier fusil. Elena terminó de atar la carga, montó una de las mulas y dio media vuelta sin despedirse, desapareciendo en el camino oscuro antes de que el alcohol les diera valor a los observadores. El camino de regreso fue una mezcla de euforia y paranoia. Cada sombra parecía un bandido, cada ruido de la noche sonaba como una persecución. Pero las mulas, cargadas ahora con la promesa de meses de seguridad, avanzaban con paso firme hacia el olvido. Elena se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo, lágrimas silenciosas que se mezclaban con el polvo de su cara. No lloraba de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Había ido a la boca del lobo, armada solo con una mentira y su dignidad rota,
y había regresado con vida. Se dio cuenta de que ya no le importaba lo que el mundo pensara de ella. Podía ser la bruja, la loca o el espectro, siempre y cuando sus 5 hijos tuvieran que comer. Cuando llegó al claro de la casa, era pasada la medianoche. Mateo estaba esperándola en el porche, con el cuchillo en la mano y los ojos rojos de tanto escudriñar la oscuridad. Al verla llegar, el niño soltó el arma y corrió hacia ella, rompiendo por un segundo su fachada de hombrecito duro para abrazar la pierna de Elena mientras ella desmontaba. Los otros niños salieron de las sombras, tocando los sacos de comida como si fueran tesoros sagrados. Esa noche, mientras descargaban las provisiones a la luz de una vela, Elena comprendió que el verdadero triunfo no era haber vendido el café, sino haber confirmado que podían existir en los márgenes, que habían creado un reino propio donde las reglas del exterior no aplicaban. Habían dejado de sobrevivir para empezar a vivir, y esa quizás era la venganza más dulce de todas. Los años pasaron sobre la región de la Huasteca como pasan las estaciones, a veces con la furia de los huracanes, a veces con la calma pesada de las sequías. La Revolución Mexicana terminó, los caudillos cayeron y se levantaron otros nuevos, pero en la finca, el olvido, el tiempo parecía obedecer a un reloj diferente, marcado por los ciclos del café y la maduración de 5 vidas rescatadas. La casa, que alguna vez fue una ruina de madera podrida a punto de ser devorada por la selva, se había transformado, no en un palacio, porque Elena nunca permitió la ostentación, sino en una fortaleza de dignidad, con el techo reparado, las paredes encaladas y un porche firme desde donde la matriarca vigilaba sus dominios. La selva no había sido derrotada, sino invitada a convivir. Los cafetales crecían bajo la sombra de los árboles gigantes, invisibles para quien no supiera mirar, produciendo un grano oscuro y potente que los comerciantes de la ciudad compraban sin hacer preguntas, pagando el precio del misterio. Mateo, aquel niño escuálido que una vez empuñó un cuchillo oxidado con manos temblorosas, se había convertido en un hombre de pocas palabras y espaldas anchas. Ya no necesitaba armas para infundir respeto. Su mera presencia, forjada en el trabajo duro y en la responsabilidad temprana, bastaba para dirigir a los pocos peones que eventualmente contrataron, siempre gente de confianza, siempre juramentados al silencio. Elena lo observaba a veces desde la ventana, viendo cómo caminaba entre las hileras de cafetos con la misma ferocidad protectora de aquella primera noche, pero ahora templada por la seguridad de saberse dueño de su destino. Nunca la llamó madre en voz alta. Esa palabra estaba reservada para la memoria de la mujer que los escondió bajo el suelo. Pero cada gesto suyo, cada taza de café que le servía por las mañanas, era un acto de devoción filial más profundo que la sangre. Los otros niños también florecieron en esa tierra abonada con mentiras y amor. Lucía, cuya tos había sido el presagio de la muerte, creció para convertirse en la administradora de la finca, una mujer de números precisos y mirada afilada que negociaba con los intermediarios sin dejarse intimidar. Los gemelos, fuerzas de la naturaleza, se encargaban del beneficio del café y de la maquinaria, encontrando en el ruido de los motores el lenguaje que les faltaba. Y el pequeño, al que Elena bautizó como Rafael, no recordaba el terror del sótano ni el hambre. Para él, Elena siempre había estado allí, una figura eterna vestida de negro que era el centro de su universo. Eran una familia extraña, cosida con los hilos del trauma y remendada con la seda negra de una viuda, pero eran inquebrantables. La leyenda de la viuda de la peste y sus hijos fantasmas nunca desapareció del todo. Elena se encargó de cultivarla con el mismo esmero que al café. Incluso cuando la prosperidad llegó y ya no era necesario esconderse, ella siguió vistiendo de luto riguroso, bajando al pueblo solo cuando era estrictamente necesario, manteniendo esa aura de intocable que los había salvado. Los lugareños se persignaban discretamente cuando la veían pasar, murmurando que ella había hecho un pacto con la Santa Muerte para salvar a esos niños. Elena no los corregía. Sabía que la superstición es una cerca más efectiva que el alambre de púas. Dejó que creyeran en brujerías y milagros oscuros,
porque la verdad, que solo había sido el coraje de una mujer solitaria, era demasiado simple y demasiado humana para ser comprendida. Un día, una carta llegó desde la capital. Era de la familia de su difunto esposo, los mismos cuñados que la habían expulsado años atrás, habiendo oído rumores de que el olvido producía riquezas. Reclamaban derechos, hablaban de lazos familiares y de reconciliación. Elena leyó la carta sentada en el mismo porche donde había enfrentado al capitán Buitre. No sintió rabia, ni siquiera desprecio, solo una indiferencia lejana, como quien lee noticias de un país extranjero que ya no existe. Llamó a Mateo, le entregó el papel y un cerillo. «Quémala», dijo suavemente. «Aquí no hay nada de ellos. Todo lo que hay en esta tierra lo hemos parido nosotros con nuestras manos». Vio cómo el papel se consumía hasta convertirse en ceniza negra que el viento se llevó hacia la selva, cerrando definitivamente la puerta a su pasado. La vejez alcanzó a Elena no como una enfermedad, sino como un atardecer suave. Su cabello se volvió del color de la plata, contrastando aún más con su vestimenta eterna, y sus manos se llenaron de manchas y arrugas, mapas de una vida que había valido la pena. A veces, sentada en su mecedora, cerraba los ojos y volvía a sentir el olor a humedad del sótano, el miedo eléctrico de aquella primera noche. Se preguntaba qué habría sido de ella si no hubiera encontrado esa casa, si hubiera seguido caminando hacia la nada. Probablemente sería solo una tumba anónima en el camino real. La selva no la había matado. La selva la había despojado de todo lo que sobraba para dejar solo lo esencial: la capacidad de amar y de proteger. Hubo una tarde en la que reunió a los 5, ya adultos, alrededor de la mesa grande de la cocina. Esa misma cocina que una vez fue escenario de terror. Sacó una botella de vino que había guardado por años y les sirvió a cada uno. «Quiero que sepan algo», les dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Nunca fui un ángel. Solo fui una mujer que tenía tanto miedo como ustedes. El vestido negro no tenía magia. La magia eran ustedes, que me dieron una razón para no rendirme». Mateo le tomó la mano, sus dedos callosos envolviendo los de ella con delicadeza. «El ángel no es el que vuela, Elena», respondió él. «Es el que se queda cuando todos los demás se van. Y tú te quedaste». Cuando Elena murió, años después, lo hizo en su propia cama, rodeada de sus 5 hijos y de los hijos de sus hijos. No hubo agonía, solo un suspiro largo que se confundió con la brisa de la tarde. La enterraron en la finca, no en el cementerio del pueblo, bajo la sombra de la gran ceiba donde habían ocultado las piedras de pirita, el falso oro. En su lápida no pusieron su apellido de casada, ni títulos nobiliarios, solo pusieron Elena, madre y guardiana. Y aunque ella ya no estaba físicamente, la gente del pueblo seguía diciendo que, en las noches de tormenta, se podía ver una silueta oscura vigilando desde el porche, asegurándose de que nadie perturbara la paz de El Olvido. La finca sigue allí, aunque los nombres han cambiado y el tiempo ha borrado los caminos viejos. Dicen que el café que sale de esa tierra tiene un sabor distinto, un retrogusto a tierra mojada y a chocolate amargo que no se encuentra en ningún otro lugar. Algunos dicen que es por el suelo volcánico. Otros, los más viejos, dicen que es porque esas plantas fueron regadas con una promesa. La promesa de una madre biológica que confió en el destino, y la promesa de una madre adoptiva que desafió a la muerte para cumplirla. Porque al final, la sangre no es lo único que hace familia. A veces, es el silencio compartido y la voluntad terca de sobrevivir juntos lo que une a las personas para siempre. Esta historia nos recuerda que, a veces, cuando creemos que nuestra vida ha terminado, cuando nos han quitado todo y nos expulsan al desierto, el destino nos está guiando hacia nuestro verdadero propósito. Elena buscaba un lugar para morir y encontró 5 vidas para salvar. Y al salvarlos a ellos, se salvó a sí misma de la soledad y del olvido. Transformó un lugar de muerte en un hogar, demostrando que no hay tierra maldita
que el amor y el coraje no puedan redimir. Los hijos de la peste se convirtieron en hombres y mujeres de bien, no gracias a un milagro divino, sino gracias a una mujer que decidió, en el momento más oscuro, ser la luz que ellos necesitaban. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.